Buen día, chicos y chicos. Vamos a empezar con los nidarios. Y bueno, ustedes ya saben algo sobre estos grupos. Aquí hay un diagrama, esquema filogenético y necesitan definitivamente poner atención en estos diagramas y en lo que ellos significan. Aquí tenemos a los nidaria y a los tenófora, que son los que vamos a estar estudiando. En conjunto es los fila de los radiados, obviamente porque tienen una simetría bilateral ambos. Sin embargo, este es un esquema un tanto antiguo, como ven, y ahora resulta que los tenófora pues tienen propuestas interesantes de dónde andan y ya no es tan cercano con los nidaria. Bueno, este esquema amplio es muy interesante y en realidad son dos esquemas en uno. Fíjense. Por un lado, aquí está el tiempo geológico, aquí está el cámbrico, y entonces estos en azul son los fila que conocemos, ¿sí? Y en amarillo están las clases. Y esto es el número de clases y de fila que existen en un determinado tiempo. Y como se observa, al inicio del Cámbrico se ve claramente, más que claramente, lo que se llama la explosión del Cámbrico, que es el surgimiento en el registro fósil de pues una buena cantidad de los fila. Vean que hay algunos que sí se pueden observar desde antes, pero pues aquí hay un surgimiento muy rápido y pues prácticamente la gran mayoría de los fila empiezan en ese tiempo. Y de las clases, bueno, ahí sí se nota un incremento más amplio con relación a lo que hay al principio. Pero lógicamente en el principio también hay pues un incremento repentino bastante interesante y que es pues toda una discusión. Bueno, hay algo que ustedes alguno de ustedes va a estar pues presentándonos respecto de este asunto del Cámbrico. Bueno, pero la otra gráfica, la que está atrás de todas estas rayas, significa pues también esas relaciones filogenéticas que hay entre los grupos. Y pues de un lado, si ustedes se fijan, están las esponjas con las demospongias, las calcáreas, las homoscleromorfa, y todas estas, entonces, son esponjas. Pero vean, primero quiero hacer notar aquí en esta parte de superior, ¿sí? Que estas son esponjas, pero estas, calcárea y homoscleromorfa, claro que ahí hay muchas líneas, pero creo que se puede observar como quiera que sea este asunto que les voy a decir. Estas esponjas están en estas líneas, aquí y hacia acá. Y es interesante que no están juntas con estas esponjas de acá. Y es interesante que, bueno, pues hay también propuestas de que las esponjas son entonces más de un filum y, bueno, todavía lo siguen colocando como uno solo, pero pues hay diferencias entre ellas, ¿no? Y bastante interesantes. Bueno, entonces, bueno, eso es un asunto de las esponjas. Necesitamos ver en toda esta serie de líneas, ¿sí? En dónde andan los nidaria que están acá abajo. Junto con algo que se llama los placozoa, los vamos a mencionar en algún momento. Y aquí están entonces los nidaria. Estos nidaria, vean, ¿sí? Que están en una línea diferente del resto del gran grupo de los animales acá, ¿sí? Y entonces este es un grupo por separado, los nidarios,
¿sí? Y corresponden precisamente pues a los radiados que vamos a estar estudiando. Los placozoos, esos se cuecen aparte, como dicen, ¿verdad? En esta propuesta pues están como una línea muy aparte, ¿no? Siendo grupo hermano, se dice, del resto de los animales, excepto de las esponjas. Y ustedes sabrán que propuestas de filogenias pues hay muchas, pero es importante ir viendo que estos grupos, ¿sí? Pues están definitivamente separados del gran cúmulo del resto de los animales. O dicho de otra manera, están las esponjas, que pudieran ser inclusive dos grandes grupos, ¿sí? Están después, si ustedes le siguen la pista, por aquí, ¿sí? Está después los placozoa, ¿sí? Y de esos placozoa, después está el resto de los animales, ¿sí? Por un lado, aquí están los radiados, los nidaria, y por otro lado está el resto de los animales, que van a estar en dos grandes líneas, los protostomados y los deuteroestomados. Eso creo que también, pues también ya lo tienen más o menos claro. También, entonces, decíamos los ctenófora, pues están teniendo varias propuestas actuales de por dónde andan. Aquí está un grupo de protistas, los cuanoflagelados, que es el grupo de protistas que está pues más relacionado hacia los animales. Estos protistas, como recordarán, son muy diversos. Y entonces, pues no todos los protistas tienen relación con los animales, porque eso ya es obvio para ustedes. Y los cuanoflagelados son los que se están pues pareciendo más de todas formas a estos animales, principalmente pues porque se parecen a los cuanocitos de los porífera, ¿no? Y entonces aquí proponen cosas como un cuanoblastea ancestral, claro que es una hipótesis, no se conoce, y luego algún conoblastea avanzado. Uh-huh. Y fíjense ustedes aquí en esta palabra que es los gastrea. Y estos gastrea, pues en esta propuesta están los nidaria por un lado, ¿no? Y los placozoa pegados. Espero se fijen que es una propuesta distinta a la anterior. Los placozoa en este caso salían por otro lado, ¿no? Ya no, aquí están más pegados a los nidaria y los ctenófora no están aquí ligados a los nidarios como en general se propone, sino están por otro lado. Así que esa es una parte importante. Recuerden aquí esta palabra de gastrea. Luego lo vamos a ubicar mejor. Bueno, no luego, inmediatamente aquí mismo. Este diagrama está la foto un poco fea, pero bueno, espero que les quede muy clara. Fíjense ustedes, nuevamente, ¿no? Los animales, ¿sí? Aquí están unos que son deuteroestomados, ¿sí? Aquí están otros protostomados. Aquí en los protostomados, de este orificio, el blastoporo, se desarrolla la boca. Y aquí en los deuteroestomados de este orificio se desarrolla el ano. O sea, estamos siendo animales exactamente formados en sentido opuesto, ¿no? Y entonces, bueno, protostomados, deuteroestomados. Y toda esta figurita sale de una gástrula, ¿sí? Esta gástrula es un estado del desarrollo de estos animales que también vamos a ver con un poco más detenimiento después. Pero esta gástrula surge de una blástula, ¿ok? Aquí hay una blástula, aquí hay un cigoto, por estos estados pasan todos los animales, todititos, ¿sí? Y fíjense ustedes aquí en esta parte de la figura. Aquí, por supuesto, hay una blástula,
Pero para las esponjas no hay una gástrula. Y hacia los nidarios y tenóforos, en este caso los ponen de todas maneras pegados, pero hacia estas líneas sí hay una gástrula. O sea, las esponjas no tienen ese estado de desarrollo de la gástrula, mientras que el resto de los animales sí lo tienen. Aquí, como se va a formar un tubo digestivo, aquí sí bueno, en la mayoría de estos animales, no en todos, pero aquí sí se usa el término protostomado y deuteroestomado. Aquí no, está fuera de estos grupos de protostomados y deuteroestomados, pero hay una gástrula. Y estos animalitos en su estructura general van a parecerse a este estado de gástrula. De ahí el nombre de gastrea, como si hubieran atrapado, como si hubieran permanecido en un estado de gástrula, ¿sí? Ya como adultos. Bueno, eso es una cuestión interesante. Pero fíjense ustedes este asunto. Repito, las esponjas no pasan por la gástrula. ¿Qué cosa tienen las esponjas como un desarrollo embrionario? Bueno, algunas tienen una larva parénquimula, aquí está una foto. Esa larva parénquimula tiene un desarrollo interno en muchos casos y por eso se ve este tejido que está alrededor, porque el desarrollo es interno a la propia esponja, a las propias tejidos o lo que son eso inicio de tejidos de las esponjas. Y bueno, es una pues masa de células relativamente sencilla, como lo ven de esta parte, ¿no? O algunas otras esponjas tienen una larva que le llama la coeloblástula y parece ser, en este caso, una blástula. Tiene un hueco y una serie de células, aunque aquí hay dos tamaños distintos y aunque aquí estas células son flageladas, pero bueno, tiene más o menos la forma de una blástula. Y bueno, eso es en otros organismos. Y hay algunas esponjas que tienen después de algo parecido a una blástula, tienen un desarrollo completamente distinto y no pasan por una gástrula, ¿sí? Eso es lo que decía la imagen que estaba allá arriba. Las esponjas no pasan por una gástrula. Y vean ustedes esto. Esto es el tejido de la esponja, los cuanocitos normales de la esponja. Y aquí hay esa larva de la esponja que se va desarrollando de manera interna, su desarrollo es interno. Y entonces vean aquí simplemente que los flagelos están hacia adentro, ¿sí? En algún tipo de esponjas, ¿sí? Algunas tienen celoblástula, ¿sí? Otras están con la otra parte larvaria de la parénquimula. Y bueno, ahora, esto es un primer momento, ¿sí? Los flagelos hacia adentro. Pero luego esa estructura se va a invertir como los flagelos que estaban hacia adentro ahora resulta que están hacia afuera. Eso es lo que se llama el proceso de inversión, que definitivamente no tiene ningún otro animal más que algunos tipos de esponjas. Entonces, las esponjas pues, son distintas no solo porque tienen una estructura especial, no solo porque sus células no forman las mismas estructuras de los tejidos en el resto de los animales. Y pues en su desarrollo, pues nunca pasan por la gástrula. Esa es una línea distinta completamente, tienen otros tipos de desarrollos, inclusive tienen una cosa que se llama la inversión. Eso nunca se presenta en los otros animales. Por supuesto, espero estén pensando que animales que estén emparentados pues van a tener un desarrollo embrionario semejante, ¿no? Pero en este caso las esponjas pues no se parece el desarrollo embrionario, así que es una línea
muy diferente. Después de esta inversión se forma una anfiblástula, que es una cosa rara, ¿no? En general también. Tiene un huequito, por aquello de que pues, puede parecerse entonces a una blástula, pero pues tiene dos partes distintas, ¿no? Células grandes que se llaman macrómeros y que no tienen sus flagelos, y los micrómeros sí tienen flagelos, y ahí está la foto de una anfiblástula. Los macrómeros están aquí abajo y los micrómeros arriba con sus flagelos. O sea, esta fase en el desarrollo, este estado del desarrollo, no aparece en otros animales, repito. El desarrollo temprano de las esponjas es muy distinto entonces al resto de los animales. Por supuesto que están entonces en una rama muy separada del resto de los animales. Ahora, en general, cosa que no se aplica a los cnidarios, el resto de los animales son protostomados o deuterostomados. Y aquí están los estados de desarrollo iniciales de estos grupos. Y bueno, primero no aparece aquí en la figura, pero primero es un cigoto, una sola célula, sin ninguna división sería el cigoto. Pero después que se forma el cigoto y que el óvulo pues se activa, así que eso quiere decir que digamos lo prenden, ¿no? Como si tuvieran un switch, se activa y empieza el desarrollo, se activa con la fecundación. Y entonces empieza rápidamente la segmentación, es decir, se empiezan a dividir esa célula en otras células mediante estos ejes, y entonces pues aquí hay una segmentación, ¿no? Esto es en inglés, por supuesto. Y los protostomados, si ustedes se fijan, las células que se forman aquí no coinciden hacia abajo con otras células. Y en general, entonces, esta segmentación se dice que es en espiral, ¿sí? Es como si fuera un eje, pero en espiral, ¿sí? Y entonces estos que están acá abajo, cuando se dividen, igual no van a coincidir las células que quedan abajo con las de arriba, y entonces es como una espiral, más o menos. Mientras que en los deuterostomados esa segmentación es radial. Y todas las células que se forman quedan una sobre otra, como se ve aquí. Los ejes aquí de la segmentación, claro, son horizontales y verticales completamente. Aquí el eje vertical pues está inclinado y por eso se forma esa cuestión espiral. Pero por otro lado, la segmentación de estos protostomados es determinada, ¿sí? Cada una de estas células ya tiene determinado a qué va a dar origen. Si a estos si a este estado de desarrollo le quitamos una célula, pues el animal no puede completarse porque esta célula que le quitamos ya estaba determinada para ser una parte del cuerpo, y estas otras pues resulta que iban a ser otras partes, entonces ya quedó incompleto. No todos los protostomados, por cierto, tienen exactamente un mismo tipo de desarrollo, vale la pena decir. Pero bueno, ese es el esquema general de los protostomados. Pero en los deuterostomados la segmentación es indeterminada, ¿no? A un deuteroestomado le quitamos una célula, esta de aquí, y no pasa nada. El resto de las células van a formar un animal completo porque esta célula no estaba determinada ya en ese estado de desarrollo a ser una parte del animalito, ni esta, ni ninguna. Eso será una etapa muy posterior a que se vayan definiendo qué van a estar formando, y bueno, pues aquí es indeterminado. Ahora, esto lo estamos viendo por la parte de fuera, y estas estructuras ya se van a estar llamando mórulas, como si fuera una mora que tiene varias celulitas, ¿no? Una bolita con varias células ahí juntas. Y esas células empiezan no solamente entonces a dividirse, sino también a moverse entre sí, y de ser una pelotita de células, pues hacen ahora una pelotita pero hueca, ¿sí?
Las células se mueven, no solamente se dividen, se acomodan y hacen lo que es la blástula, que ya quedamos. La blástula es simplemente una estructura hueca, ¿sí? Ya no es una estructura rellena. Aquí está la blástula. Antes de la blástula pues estaría la mórula y luego la blástula, ¿ok? Y esa blástula va a pasar de esta estructura así con un blastocele, o sea, el hueco que tiene la blástula se llama el blastocele, cele, de ahí viene celoma, que es también un hueco que hay. Y bueno, pues la blástula tiene su blastocele y entonces esa blástula se va a seguir moviendo, acomodando, ¿sí? Y va a ir formando una gástrula por un proceso que es la gastrulación, ¿no? Qué gran ciencia. El proceso en donde se forma una gástrula es la gastrulación, ¿sí? Donde una parte de esa pelotita se va metiendo, como se observa aquí, ¿sí? Y va formando la gástrula. Así que entonces, pues esta gástrula es esto de aquí. Estas células están en amarillo porque estas células ya se van a empezar a definir que van a estar formando. Y esto es el arquenterón, o sea, el intestino primitivo arcaico, ¿sí? Aquí se va en los protostomados a formar la boca y obviamente pues hacia adentro está el intestino y del otro lado se va a abrir el ano. Y en los deuterostomados es al revés. Aquí está el ano y del otro lado en general se va a abrir, ¿sí?, la boca. Entonces, pues ahí va este animalito formándose de esta manera y resulta ser que además estas células amarillas van a dar origen a una capa de células embrionaria que se llama el endodermo, ¿sí? Mientras que las azules van a dar origen al ectodermo, ¿sí? En ambos casos es igual. Pero como esos animales protostomados y deuterostomados ya son triblásticos, ¿sí?, pues entonces les falta una tercera capa, el mesodermo, que en este caso es el rojo. Tengan en cuenta que esto de protostomados y deuterostomados no se aplica a la cuestión de los nidarios, ¿sí? Y es que los nidarios son diblásticos, se quedaron como en esta etapa de gástrula, no se forma un mesodermo, hay unas cosas interesantes ahí, como excepciones o algo por el estilo, pero son diblásticos, ¿sí? También inclusive algunos piensan que los tenóforos son triblásticos, pero bueno, la biología es así de complicada. Bueno, así que estos no entran en los protostomados y en los deuterostomados, ¿no? Son solamente diblásticos, pero adelantándonos ya al patrón general de las cosas, pues ya empezamos y ahora lo completamos. Y entonces esto rojo es el mesodermo. Ahora, fíjense ustedes que en los protostomados el mesodermo se forma de manera distinta que en los deuterostomados. En los deuterostomados el mesodermo se forma originalmente como una parte del endodermo, a partir del endodermo. Y este endodermo va formando unos sacos, unas bolsas que van a crecer, ¿sí?, y se van a separar del endodermo y van a formar el mesodermo, dos grandes sacos en general de mesodermo, mientras que por otro lado, si se fijan, ya se abrió la boca del animalito, ahora sí que por el otro lado, y ahí está, endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿sí? Y mesodermo se formó entonces por enterocelia. O sea, no se espanten por los nombres. Enterón, entero, celia, pues simplemente quiere referirse a que se formó del arquenterón, o sea, del intestino antiguo, ¿sí? El mesodermo se formó de este intestino, como se está observando, ¿sí? Entero se refiere
intestino. Cuando los médicos dicen de una inflamación del intestino, pues es una enteritis y pues ya está, ¿no? Pero así se formó el mesodermo, ¿sí? Pero fíjense ustedes también que al mismo tiempo que se formó el mesodermo, exactamente al mismo tiempo, se formó el celoma, ¿sí? Así que hablar de enterocelia es hablar de la formación del mesodermo y también de la formación del celoma, porque este celoma que se observa ahí no es como una masa de células simplona, sino tiene huecos. Tiene un hueco, aquí se ve en un color rojo más claro. Eso es el celoma, ¿sí? Así que el mesodermo y el celoma se están formando al mismo tiempo por una enterocelia, ¿eh? Ya pueden presumir de esos palabrejas. Mientras que por otro lado, en los protostomados, ¿sí?, el mesodermo se forma a partir de células, ¿sí?, que salieron del endodermo, que se separaron, células individuales, ¿sí?, y que después van a estar formando esta especie de sacos que están aquí, que van a crecer y para formar también el mesodermo, ¿sí?, y para formar al mismo tiempo también el celoma, ¿sí? Nada más que esa formación del celoma es por una esquizocelia, ¿sí? Esquizocelia. Eso de esquizo es como múltiple. Eso se deriva de las múltiples células. Aquí no se observan, pero aquí tendríamos que empezar viendo muchas células que se desprenden del endodermo y que entonces pues van a estar formando después unos saquitos, se van acomodando, organizando en unos sacos y crecen esos sacos y se forma el mesodermo y están huecos y se forma al mismo tiempo el celoma. Así que la formación del mesodermo y del celoma en los protostomados es por una esquizocelia. Si ustedes se fijan, aparte de esto, en estas dos figuras, todo el blastocele que quedó, que es esto, en azul claro, todo el blastocele que era el hueco muy original de todo este desarrollo de la blástula, originalmente pues todo esto es el blastocele, aquí desapareció, se rellenó completamente por el mesodermo y el mesodermo se abrió y formó el celoma. Pero en algunos organismos este blastocele no se rellena, queda el hueco hasta en el animal adulto y entonces a eso le llaman un pseudoceloma o también le llaman un blastoceloma. Es lo mismo. Y entonces, bueno, se dice por definición que un pseudoceloma o un blastoceloma es un blastocele persistente, o sea, un blastocele que nunca se cerró, que nunca el mesodermo rellenó todo el espacio, ¿no? Se formó el mesodermo, pero se quedó también el espacio, ¿sí? Y a veces es un espacio muy grande, hay pseudocelomados con un pseudoceloma muy grande, y es un blastocele persistente. Aquí en estos celomados, pues todo el blastocele ya desapareció y el celoma se abre adentro del mesodermo. Ok, esas son cuestiones generales de los nidarios para ubicarlos como distintos de los protostomados y deuterostomados. Y vayamos entonces ya a ellos. Están el filum nidaria, el filum ctenófora, el filum nidaria con varias clases: hidrozoa, sifozoa, cubozoa, estaurozoa, antozoa y lo que vaya surgiendo en las nuevas clasificaciones. Pero bueno, generalidades de todas estas clases, de todos los nidarios, es que tienen una simetría radial. Creo que ya saben desde primero de secundaria que es una simetría radial, ¿no? Puede ponerse un centro y trazar ejes, ¿no?
y esas partecitas, esas como rebanadas del pastel, pues tendrán una parte idéntica del organismo, ¿verdad? Esta parte sería idéntica a esta, a esta, a esta, a esta, etc. Eso es una simetría radial. Claro, los animales nos complican la vida a los biólogos. Son los primeros en que no nos ayudan. Y entonces, pues algunas anémonas tienen aquí, en lo que sería este eje rosita, en esta placa imaginaria rosita, tienen una estructura que se llama el sifonoglifo, que es un solo eje, un solo surco. Y entonces, pues resulta que ya no salen aquí las rebanadas del pastel, ya no salen idénticas, ¿no? Sino hay una que es distinta. Y entonces, en realidad, uno puede trazar un solo eje de simetría por el mismo surco, ¿no? Que quede la mitad del surco hacia un lado y hacia el otro lado la otra mitad del surco, y eso le llaman una simetría birradial. Pero bueno, son animales radiados y a veces, pues con este asunto del sifonoglifo, pues birradiados, si nos ponemos estrictos. Ahora, estos animales radiados son una pequeña parte del grupo de los animales, no son no están muy representados en los animales en general, ¿sí? Los diploblásticos, ¿sí? Pues están siendo poquitos, los triploblásticos son mucho más, ¿sí es cierto? Así que entonces, bueno, pues estos radiados que son diploblásticos, pues estarían siendo muy poquitos con respecto de toda la diversidad de los animales. Ya están los nidarios. Esos nidaria, como ustedes ya saben, pues están las anémonas de diferente forma, de diferente tipo, de diferentes tamaños. Están diferentes tipos de corales donde la estructura es un pólipo, ¿no? Recordarán que los nidarios son dimórficos porque pueden formar una medusa y pueden formar un pólipo. Dos formas distintas para los nidarios, dimórficos, otra palabrita dominguera. Y bueno, están las anémonas con muy distintos tipos también, y a veces, como siempre hay las excepciones, pues cosas raras, que la simetría radial ya no la ve uno muy claramente, como en este tipo de anémonas, ¿no? Y bueno, están las clásicas, y lo interesante de estas nidarios es, como les decía, que solamente tienen dos capas embrionarias. Y esas capas embrionarias ya en el adulto siguen como capas celulares, ¿sí? Nosotros, pues sí, reconocemos nuestro ectodermo y está por fuera, ¿no? Pero ya se complicó un poquito, ya no queda así como una capita tan definida como en este caso, ¿no? Nuestro endodermo, pues ya también ya no queda así como esta capita, ¿no? Parte de nuestro hígado, parte de algunos otros órganos derivan del endodermo, pero aquí está la capa así clásica, simple, desde el original, ¿no? De endodermo original, que pues va formando al animalito y queda un hueco ahí que ahora está funcionando como una cavidad gástrica. El blastoporo que tenía la gástrula, que es este de aquí, ¿sí? Pues ahora está funcionando como un orificio a esa cavidad gástrica. Estrictamente no hay un tubo digestivo, por supuesto, y entonces, bueno, pues esto que le llamamos boca o ano, pues no queda apropiado esos nombres, es simplemente pues que le dicen boca, pues por escoger lo más adecuado, ¿no? Y punto. Y entonces, bueno, aquí todo lo azul es una endodermo y todo lo amarillo es ectodermo. Este ectodermo es una sola capa de células y este endodermo es una sola capa de células con sus asegúnes, pero es una sola capa de célula. Y lo rojo
que está ahí puesto no es una capa celular, no es un mesodermo. Le denominan una mesoglea y es una sustancia, en general gelatinosa, ¿sí? Solamente en algunos casos de los anthozoa, los corales, esta mesoglea tiene algunas cuantas células en su interior, ¿sí? Pero no derivan del endodermo, derivan del ectodermo. Uh-huh. Y entonces esas células, que no son muchas, pues no son netamente un mesodermo, sino pues unas células. Algunos le han querido llamar un ectomesodermo, pero el punto es que no forma un tejido estrictamente como el mesodermo, y no se origina como el mesodermo del endodermo, ¿no? Sino que se originan entonces del ectodermo. Y bueno, pues son también aquí sus asegúnes de las cosas, pero esto en general no es una masa celular definitivamente, y es una capa pues simplemente de sustancias gelatinosas. A veces en unas medusas es una gran capa gelatinosa, y en las hidras, por ejemplo, pues apenas, y podemos hablar de una capa de mesoglea que prácticamente pues no existe. Entonces, bueno, pues aquí está esa parte interesante de los nidarios, ¿no? Dos capas celulares en el adulto que derivan del ectodermo y del endodermo. Derivan de la manera más simple posible, ¿no? Siguen en el adulto siendo una sola capa de células. Bueno, y algo que me gusta a mí pensar con estos animales y todos los que se puedan encontrar ustedes y cualquier persona es pensar en por qué son como son. Bueno, en primer lugar, pues ya estamos mencionando que los nidarios son como son, pues porque no han logrado un mayor desarrollo. Llegaron a la gástrula y de la gástrula pues dijeron hasta aquí me quedo, y van formando entonces las estructuras del adulto y se van inventando como adultos. Pero pues hablando de inventos, inventaron esto. Es un decir, por supuesto. Pero este invento, estos nidocitos que forman nematocistos, ¿sí? Que pueden ser de distintos tipos, pero esta palabra nematocistos es lo más general, ¿no? Estos nematocistos salen el nidocito es la célula, ¿sí? El nematocisto es esta estructura, ¿sí? Y esta parte del nematocisto sale disparada, ¿no? Y es la que pues ayuda a que una medusa pues atrape a su presa. Puede tener sustancias que paralizan a su presa, ¿no? Así que se come al pez tranquilamente, igual una anémona, igual los corales, comen sus presas tranquilamente. ¿Por qué? Pues porque tienen sus nidocitos. ¿Por qué esos animales no tienen, aunque hay también sus excepciones, no tienen grandes ojos? Las cubomedusas sí tienen unos ojos un poco más elaborados, pero en la mayoría, pues no. Sus ojos son muy simples y su estructura, inclusive nerviosa, y la parte de sus músculos es muy simple, de las más simples, la más simple más bien. Y entonces, pues resulta que estos animalitos pues son depredadores y sin grandes sentidos de ojos y de cualquier otro sentido, sin grande desarrollo nervioso, sin grande sistema muscular, pero con este gran invento de los nidocitos. Nada más tienen que esperar, por decirlo así, tranquilamente, y pues que lleguen las presas, ¿sí? Y bueno, pues ese grado de desarrollo tan simple es suficiente cuando tienen una ayuda como estos nidocitos. Aquí está un nidocito que no ha sido activado, tiene inclusive una tapita que es el opérculo. Muchos tienen una especie de gatillo que es el nidocilo, ¿no? Cuando algo pasa y lo mueve, pues se puede disparar. No es tan simple el asunto,
porque tiene que reconocerlo. Imagínense una anémona con todos sus brazos, ¿no? Moviéndose. Y si un brazo choca con otro, pues no se va a disparar el nidocilo y no va a salir el nematocisto ahí a atacar al otro brazo, ¿no? O inclusive, saben de los peces payasos, el Nemo, ¿no? Es uno de ellos. Y esos peces, bueno, pues se parecen en su parte externa, en su cubierta, a los propios brazos, y pues la medusa cree que es un parte de su propio cuerpo, una cosa así, y pues no lo ataca. Pero bueno, cuando si es un organismo distinto, pues lógicamente está saliendo el nematocisto y está pues causando daño. Hay varias hipótesis de cómo es que funciona los nidocitos, ¿sí? Y aquí están las dos capas en el nidario más sencillo que podemos observar, como en una hidra. Luego vemos una hidra más completa, pero vean ahorita simplemente las capas. Las células aquí en esta capa de la gastrodermis, que viene del endodermo, ¿sí? Las células no son iguales. Es más, unas son más largas y otras son más cortas, ¿sí? Pero todas las células se van pegando a la capa basal. Esta capa basal es propia ya de los tejidos verdaderos, ¿sí? Y entonces esto es un tejido verdadero, no como en el asunto de las esponjas. Pero entonces, aquí hay una sola capa de células, aunque algunas son más grandes, otras más cortas, aunque algunas funcionan para algo y otras son distintas, etcétera. Todo esto es la gastrodermis. Por supuesto, esta es la gastrodermis y aquí pues está la cavidad gástrica y aquí es donde entra la comida y empieza la cuestión de la digestión. Y esto es la epidermis que se deriva también, perdón, que se deriva ahora del ectodermo y que también todas sus células están pegadas hacia la capa basal del tejido, es un tejido verdadero también, aunque igual hay células distintas, unas más chaparritas, unas más larguitas, pero es una sola capa de células. En la parte de los tejidos se dice que esto es un tejido monoestratificado, pseudoestratificado. Así que están diferentes tipos celulares. Aquí están los nidocitos hacia afuera. En algunos nidarios también hay nidocitos hacia la parte interna. Aquí hay también células nerviosas en la cuestión de la epidermis, ¿no? Y hay también células epitelio musculares. No hay células musculares como tales, sino son epitelio musculares, las fibras musculares, las fibras contráctiles están hacia la base de estas células, pero esta es la epidermis. Y en la gastrodermis, pues hay también células musculares nutritivas y nutritivas, ¿sí? Y hay células que funcionan como glándulas porque solamente parte de la digestión es acá en la cavidad gástrica y luego hay una parte de digestión en la parte en las células. Parte de la digestión es extracelular en la cavidad gástrica y parte de la digestión es intracelular con los lisosomas y todo ese tipo de cosas. Y esto es lo que es nuestras paredes de células de los nidarios. Aquí están las células epitelio musculares, aquí se ven como el epitelio, pero hacia abajo están las fibras, ¿sí? Que son las contráctiles, y que forman los mionemas en este caso, ¿sí? Y también hay células nerviosas pegadas hacia esa parte interna. Y bueno, pues esta es la cuestión general de los nidarios, de su estructura. Es bastante simple. No tienen estrictamente algún aparato, algún sistema, excepto el nervioso que va desarrollándose, ¿no? También tienen sus propiedades únicas estas células nerviosas, pero bueno, ahí van formándose.
pero los demás son células no con una sola función inclusive, sino con una mezcla de funciones como estas epitelio musculares o epitelio glandulares, ¿no? Y cosas así. Y entonces, bueno, pues los tejidos no están definidos de la misma manera que en el resto de los animales. Y bueno, termino. Tienen una larva que se llama larva plánula. Por supuesto es muy aplanada. Esta es una foto de la larva plánula, ¿no? Una capa de células hacia afuera. Tiene flagelos y luego sus células hacia adentro. Alguna vez mis maestros me enseñaron, me platicaron sobre la teoría, la hipótesis del ancestro planuloide, ¿no? Y este ancestro planuloide, pues es pensar en que tal vez existió una larva plánula como esta, ancestral, ¿no? Y que pues tuvo dos opciones. Unos les gustó la vida reptante sobre el sustrato y al con tener un movimiento, ¿sí? Pues eso facilita o está relacionado con una simetría bilateral. Y de ahí entonces de un ancestro posible planuloide, pues los turbelarios, los platelmintos turbelarios, pues se habrían formado, ¿no? Es una hipótesis, por supuesto. Y por otro lado, el ancestro planuloide que dijo, no, ya me aburrí de estar caminando por todos lados, lo mío es estar en un solo sitio, y entonces al quedarse sésil en un sitio, pues eso favorece una simetría radial. Como quiera que sea, pues para esa simetría radial, que significa ser sésil según esta idea, esta hipótesis, pues necesitaba ya tener sus nematocistos para estar ahí tranquilamente sésil y solamente esperando pues capturar su alimento, ¿no? Que fuera pasando por ahí. Bueno, pues les dejo esta idea de hipótesis y continuamos después.